acompañan aquí en Sin Máscaras en viernes con espíritu combativo, en el caso de Alejandro Torres, que anda muy cubano, chico. Beatriz, Alejandro, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Inicio contigo, Beatriz. ¿Cómo te va? No te escucho, querida. Te están censurando. ¿Cómo ves la dictadura? Me están censurando otra vez aquí en la producción de Sin Máscaras. No, no es cierto. Un saludo fuertes para mi querida Adri. Muy feliz aquí de estar con ustedes otra vez en Sin Máscaras, de compartir este espacio contigo, querido Manuel, y con Alejandro también. Muchos saludos a todos y a todas los que están conectados. Muchas gracias, Beatriz, te agradezco mucho. También le doy la bienvenida al señor Alejandro Torres, jovenazo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, querido Manuel? Pues con mucho gusto, siempre combativos, como siempre, siempre combativos, aunque no tengamos acá atrás al comandante, siempre combativos. Con mucho gusto de estar ya acá con la querida audiencia de Sin Máscaras. Siempre combativos, me agrada. Muchas gracias, Ale, por estar aquí con nosotros. Bueno, pues vamos a entrarle sin máscaras. Les agradezco a los dos que nos hayan tomado la llamada en una situación donde, pues, híjole, hace 6 años, es decir, 2017, pues era inminente la victoria de López Obrador como presidente de la República, tal cual hoy parece inminente la victoria de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Las críticas en 2017, ¿qué haces? ¿Cómo criticas? ¿Cómo le mueves el tapete a un personaje que inminentemente va a ser presidente de México? Hace 6 años era, así tal cual, pinche tabasqueño, el cuate no sabe leer, el macuspánico, ¿cómo se le ocurre a este sureño? ¿Cómo van a ser las relaciones internacionales? No, Dios mío, todo esto lo decía Krause en su momento, que estaba en la cúspide en ese momento. Ahorita no se sabe nada de Krause, y del Krause que sabemos está siendo corrido por todos los medios sabidos y por haber, ¿no? Univisión. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el macuspánico, ¿no? El que no sabe hablar inglés, el que con trabajo sabe hablar español, el que no habla de corrido, el que habla lento, el demagógico, el populista, el tiránico, pues terminó causándole celos al presidente de los Estados Unidos. No lo digo yo, lo dice el propio Joe Biden, que en esta reunión dice, pues la verdad, este cuate es tan carismático que ya hasta allí lo estaba viendo con ojos de amor, así tal cual, cosa que no lo dudo porque se da mucho en Tabasco y es apropiado del tabasqueño, estimada Beatriz. López Obrador se reúne con líderes mundiales, nada más y nada menos que con Xi Jinping, mandatario de China, y con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, también con el primer ministro japonés y Justin Trudeau, pero no más con 2 potencias económicas y nucleares a nivel planetario. Beatriz, tus comentarios de Andrés Manuel López Obrador en esta visita a San Francisco. Pues mira, la verdad a mí me pone muy feliz ver esto, porque ya son 5 años desde que les decíamos, más bien que hemos reiterado una y otra vez, pues de la gran capacidad que tiene López Obrador, no solo como estratega político, sino también como estadista, y no solo con la política interior que ha implementado en México, sino también hacia afuera, ¿no? Hoy México es el principal socio comercial de Estados Unidos, existen relaciones amistosas, relaciones comerciales, como ya lo indicó el presidente López Obrador hace unos momentos, en Estados Unidos y en México pues se va a trabajar con el tema migratorio, y además pues también esta parte del combate contra las drogas, que hemos visto que pues ha habido mucha crisis por el fentanilo, ¿no? Pero regresando un poco a estos comentarios que ya hacías, a mí la verdad me da mucha risa, pero sobre todo también mucho gusto, como incluso aquí también están comentando, le decían Mesías tropical, el indio pata rajada apenas el año pasado, ¿no? Y siempre tratando de denostar a López Obrador por su origen, por ser moreno, por haber acabado la licenciatura en 7 años, siempre tenían una excusa para tratar de desestimar la gran capacidad que tiene nuestro presidente, pero una y otra vez les ha demostrado que ese señor que nació en Tabasco, que tenía los zapatos feos, que no tenía porte, como decían, que no habla inglés, pues ha estado realizando un gran trabajo no solamente en México, sino también al exterior. Ha tenido posiciones también que para algunos resultarían controvertidas respecto a relaciones internacionales. Sin embargo, a mí me parece que López Obrador ha hecho un excelente trabajo, y sobre todo que nos está representando muy bien a todas y a todos los mexicanos allá afuera. Gracias, Beatriz. Alejandro Torres.
yo insisto, porque no recuerdo, no tengo presente, digo, no, tampoco traigo ahí todo el historial diplomático de los presidentes de los Estados Unidos, pero no recuerdo algún presidente de los Estados Unidos que haya acusado previamente a otro de celos, ¿no? Así tal cual. A lo mejor lo más que se acerca fue cuando Roosevelt entró a la habitación de Churchill y se lo encontró ahí desnudo, ¿no? Pero fuera de eso, tal vez sea uno de los mayores incidentes internacionales en la historia diplomática de México y de los Estados Unidos, ¿no? Obviamente lo dicen en un buen tono Joe Biden, te refleja lo bien que han sido llevadas las relaciones con los Estados Unidos, sobre todo remontándonos a 2020, donde llega Biden al poder, y literalmente Krauss escribía en el Washington Post que por favor interviniera para acabar con una dictadura fantasiosa imaginaria, alucinógena, que presuntamente imperaba en nuestro país. Y parece mentira, pero fue este mismo año, a principios de año, en enero, esta escena donde están las esposas de Trudeau y de Biden y de López Obrador y ellos mismos, ¿no? En Palacio Nacional, en el elevador, ¿no? En esta visita que se dio a principios de año. Es decir, las relaciones que hoy tiene el presidente de la República con los Estados Unidos son todo menos malas. Entonces, ¿qué le dice? ¿Cómo reacciona el golpismo antimexicano ante una situación tan deprimente como lo que hay ahora, ¿no? Pues no hay argumento de la oposición que pueda pues desviar la atención de que, como bien dices, es el mejor momento de la relación de México con Estados Unidos, a pesar de que en sexenios pasados la relación se haya basado en la subordinación de los gobiernos mexicanos a los intereses de los Estados Unidos. Durante todo este sexenio, el presidente López Obrador ha tenido una postura soberana, ha incluso mirado más al sur que al norte, ha hecho un cambio de paradigma de solamente tener relaciones comerciales con el sur, de tener cooperación, con el norte, con Estados Unidos y Canadá, y ha ampliado sus horizontes, ha incluso tenido posturas contrarias a las posturas imperialistas y golpistas de los Estados Unidos contra muchos de los gobiernos progresistas de América Latina. Ha sido el caso de Cuba, que se ha manifestado permanentemente a favor de terminar con el bloqueo en Cuba por parte de Estados Unidos. Y bueno, esto que vimos hoy, y yo creo que los celos que puede tener Biden al presidente López Obrador no son solamente por el episodio que describe Biden que se dio anoche en esta cena que tuvieron entre el presidente López Obrador, Biden y su esposa, sino por la aprobación, sencillamente, que tiene la diferencia, la aprobación y la legitimidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la de Biden. Estamos hablando de que apenas hace unos días teníamos 40% de aprobación de Biden en Estados Unidos, mientras que la del presidente López Obrador es del 60%, cuando menos en México, ¿no? Entre otras cosas, además de tomar en cuenta que el crecimiento de México ha sido superior al de Estados Unidos en el último año, y como te digo, a pesar de mantener posiciones contrarias, a veces muy distintas a las que tiene Estados Unidos en política exterior y en otros temas, pues se ha hecho respetar el presidente López Obrador ante Estados Unidos, y puede ir y pararse a San Francisco, como lo ha hecho, a hablar primero, como lo hizo. Hay que tomar en cuenta que primero platicó con el presidente de China, Xi Jinping, que también es fundamental esa relación con China, y después ya fue la reunión con los Estados Unidos. Hoy en día, México, pues entre la disputa que hay por la hegemonía de Estados Unidos con China, viene a jugar un papel fundamental, y por eso creo que, entre otras cosas, y además del excelente gobierno que ha hecho el presidente López Obrador aquí en México, es que se hace respetar por el gobierno de los Estados Unidos, y hay esta posibilidad de ver estos gestos diplomáticos como el que vimos hoy en la reunión de Biden con el presidente López Obrador. Cautivador fue la palabra que utilizó Joe Biden, Beatriz. Antes de seguir con el tema México, creo que sí es importante contextualizar lo siguiente. A ver, previo a que Andrés Manuel tuviera cualquier tipo de reunión con cualquier mandatario, que en este caso resulta que son los dos mismos, ¿no? Biden y Xi Jinping. Biden hace una de las cosas, vaya, de las más bizarras que me ha tocado ver en una convención diplomática, ¿no? Porque el principio de la diplomacia,
pues es el respeto, ¿no? Dirías tú, tal vez somos países que no coincidimos en formas de gobierno, en formas de democracia, en organización de Estado. Dices tú, ok, tal vez tú como presidente no me caigas bien, el país me queda a todo dar, pero tú como mandatario no me caes bien, ¿no? Y eso es el principio de la diplomacia, de la política, evitar la guerra, evitar el conflicto. Y lo primero que hace el presidente del que se supone es el país más poderoso del mundo es llamarle dictador en pleno occidente a el líder, ¿no? Hegemónico de todo un continente como lo es Asia, a Xi Jinping, pero posterior a reunirse, ¿no? O sea, es como si yo, no sé, vamos Alejandro, ¿no? Me tomo unas galletas con él y luego digo en conferencia de prensa, ese cuate no paga la cuenta, ¿no? O sea, dirías tú, oye, pues, ¿qué te pasa? Me acabo de reunir contigo. Y es lo que hace directamente Joe Biden, ¿no? Sí es un importante contexto, ¿por qué? Porque al final es él, propio López Obrador, que se reúne con Xi Jinping y Xi Jinping dice, pues la neta este cuate me cayó también, lo dice la prensa oficial china, ¿no? Digo, allá el periodismo sí es más complicado, y dice, la neta queremos llevar nuestra relación con México a otro nivel. Compare esa declaración con la de Biden, este cuate es un dictador, o sea, sí hay un contraste monstruoso entre el balance de las dos reuniones con los dos mandatarios, Beatriz. Sí, bueno, yo creo que Estados Unidos ya está acostumbrado a tomar esta posición de decir que cualquier gobierno que no está pues sometido a los intereses que tienen con nuestro vecino del norte, pues les llaman dictaduras o han pues tenido esta tendencia a denostar otros gobiernos, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que justo como ya lo estabas diciendo, hay un nuevo reacomodo en la geopolítica mundial y hay muchas cosas que creo que nos va a tocar ver que están cambiando estos años próximos, ya muy cercanos, incluso es algo que también ha comentado el presidente López Obrador, y a mí me dio muchísimo gusto ver esto que sucedió entre el presidente López Obrador y su homólogo chino, porque creo que en México la relación que tiene con China también hemos visto que se está fortaleciendo en estos últimos meses. Incluso creo que apenas esta semana veía que en Estados Unidos están preocupados por unas ventas que están haciendo en China de baterías acá en México. Entonces, a mí me parece que los presidentes de Estados Unidos van a tener que empezar a cuidar sus palabras y sobre todo, como ya lo decías, a tener, aunque sea el más mínimo respeto, ¿no? Creo que también algo que se le señaló muchísimo a Joe Biden fue que además este comentario lo hizo cuando ya no estaba presente el presidente de China, entonces, pues sí, ahí yo creo que ya es algo muy característico y que nos sorprende y que siempre hemos visto con los gobiernos de Estados Unidos. Muchas gracias, Beatriz. Alejandro, Biden, pues digo, si hubiera estado un poco más cuerdo, no lo digo yo, lo dice la cara de Anthony Blinken, ¿no? Al ver la reacción de lo que dice en conferencia de prensa, aunado a lo que dice Beatriz, ¿no? De que también lo dijo cuando no estaba nadie presente. Yo quiero ver, a ver en qué versión de los universos lo dice en una conferencia de prensa conjunta, ¿no? Eso no iba a suceder, lo dice cuando no está presente. Sí creo, Alejandro, que irremediablemente va a haber alternancia en los estados en 2024 y ese va a ser, perdón, Trump. O sea, todos los caminos lo indican. No creo que haya fuerza jurídica que lo pare sin que no haya una guerra civil en los Estados Unidos, ¿no? Y todo lo indica que va para allá, para que sea el señor Donald Trump en paralelo a que Andrés Manuel López Obrador pues dejará la presidencia de la República, claro, con un relevo, pero la pregunta del millón es si ese relevo ya estarán con las dimensiones apropiadas de pues el energúmeno que resulta el señor Trump, ¿no? Sí, la verdad es que es muy curioso cómo se ha dado esta visita, porque mientras en México solamente confirmamos la capacidad de liderazgo que tiene el presidente López Obrador ante el mundo y confirmamos que aún en los últimos meses de su sexenio está sentando las bases para una futura relación estable tanto con Estados Unidos y China en un escenario internacional
muy complejo. Mientras tanto, en Estados Unidos, esta reunión de la cual Estados Unidos ha sido anfitrión, el propio Biden ha sido anfitrión de esta reunión de la APEC, pues ha sido un desastre. Hemos visto episodios, como dices, como el de la declaración de Biden con respecto a Xi Jinping, de que es un dictador, como ha habido muchas ya desde el inicio de su sexenio, en donde el extravío de Biden ya es imposible de ocultar. Yo creo más difícil de ocultar que el extravío que tiene Xóchitl Gálvez en esta precampaña. Ya está a ese nivel, y tenemos a sus secretarios de Estado de Biden pues avergonzados y ya casi suplicando porque se termine este sexenio y porque Estados Unidos pueda tener a otro líder, sea del Partido Demócrata o del Partido Republicano, que no los haga quedar tan en vergüenza frente al mundo. Y sí es cierto, la verdad es que ya todas las encuestas indican que será Trump el ganador de las próximas elecciones en Estados Unidos. Habrá que irlo asimilando así, más con el gobierno actual que se tiene del Partido Demócrata. Es muy difícil que Biden se pueda reelegir, no solo por su edad, sino por el mal gobierno que ha hecho. Y también hay que tomar ahí en cuenta las declaraciones de Donald Trump que vimos apenas hace algunos días en esta entrevista de Televisa Univisión, en la que ya fueron, como son tan cercanos Univisión al Partido Republicano, y ya fueron ahí a acercar a Trump con el voto latino. Pues veíamos a Enrique Acevedo entrevistando a Trump y veíamos las declaraciones de Donald Trump asimilando ya y declarando en público nada más y nada menos que Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México. Entonces, ya prácticamente está dicho, es una realidad para la política estadounidense que tanto estudian la realidad y la historia de México, pues que todo apunta a que la sucesora natural del presidente López Obrador, dado que el movimiento que él encabeza está tan fuerte, pues va a ser la doctora Claudia Sheinbaum. Y eso es algo que ya están discutiendo allá, ya están dando por hecho, y ya están viendo la forma, tanto el sector público como el sector privado, de mantener la relación como la que han tenido, y esperan que sea como la que han tenido, de respeto y de desarrollo, de cooperación, como la que han tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que pésimas noticias también por ese lado para la oposición mexicana. Pero ojo, no solo ha sido Trump, Beatriz, The Economist. The Economist existe todavía cuando Marx respiraba, ¿no? En algún pasaje del Capital, creo que Marx escribe que The Economist es el medio de la burguesía para los mensajes de las élites. Y en esta más reciente portada de The Economist, pues aparece Ariana Grande, ¿no? Aparece ahí medio velada, ¿no? En la forma ineludible e irrefutable de Claudia Sheinbaum. Y hay un artículo, ya después aclara, ¿no? Y hay un artículo dentro de la sección de la revista en donde ya da por hecho que va a ser Claudia Sheinbaum la próxima presidenta de México. Antes de pasar al tema Claudia Sheinbaum, que es de hecho la editorial del día de hoy, porque la verdad ha sido tan sustanciosa esta visita, parece que no, pero ha sido tan sustanciosa esta visita de AMLO en San Francisco, hay otro factor, ¿no? No hablamos casi de economía acá porque un 2 más 2 nos cuesta bastante, pero uno de los más importantes banqueros a nivel planetario, que es Jamie Dimon, ¿no? Que es el actual CEO de JP Morgan desde el año 2005, ¿no? En declaraciones en el marco de la visita, afirma que México, ¿no? O sea, no le está diciendo Mario Di Constanzo, no le está diciendo el economista genérico que tenemos en nuestros países, ¿no? Pedro Ferriz de Con, no. Lo dice el CEO de JP Morgan. México es en estos momentos el país número 1 en oportunidades de negocios. JP Morgan. México es el país número 1 para invertir en este momento a nivel mundial. Y de manera paralela, informa Comisión Federal de Electricidad que acaba de dar 2 contratos, 2 licitaciones a un cuate ahí, a lo mejor y lo ubican, llamado Elon Musk, ¿no? Para que brinde internet gratuito a través de Starlink a las 32 entidades federativas de la nación. Entonces, imagínate esas declaraciones, esos hechos, y de repente escuchar esto. Pero fíjate, ya está todo hecho, ¿no? Y no me lo tomen a mal, querido público. ¿Desea una crisis económica su servidor para México? Sí. Sí, antes de las elecciones. No después, antes de las elecciones.
No, bueno, no, bueno. O sea, ¿cómo concibes esto? O sea, no sé a quién hacerle caso. Si de verdad debería de hacerle caso a Pedro Ferriz, quien desea, así tal cual, que haya una crisis económica en nuestro país, o al CEO de JP Morgan. ¿Cómo ves, Beatriz? Pues mira, yo creo que ya no es nada nuevo, ¿no? Llevamos ya muchos años viendo a estos comentaristas, a estos expertos que salen de repente, ya también lo están diciendo acá, a Chumel Torres diciendo que compren dólares porque va a subir a 30, porque la gasolina va a aumentar exponencialmente su precio, porque la inflación va a subir demasiado y bueno, una y otra vez esto ha sido pues mentiras que les revientan en la cara, ¿no? Porque lo que hemos visto en la economía mexicana pues es totalmente distinto. Con las políticas de austeridad y honestidad que implementó la Cuarta Transformación, pues se ha logrado hacer muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo porque el presupuesto ahora sí alcanza no solamente para sacar a 8 millones de la pobreza, sino también para que la inflación siga bajando, alcanza para establecer todos estos programas de bienestar que le llegan en forma de pues apoyos directos a toda la gente y sobre todo también ha habido un buen manejo de la política que incluso tenemos, y bueno, claro, por otros factores, ¿verdad? Como dices, Manuel, aquí no somos economistas, pero tenemos el dólar también que ha estado, pues más bien el peso, ¿no? Que se ha fortalecido muchísimo más en los últimos años, ahora que gobierna el presidente López Obrador y que todas estas... este conjunto de acciones y de resultados que se están dando del gobierno de México, pues están haciendo que otros países, que otros inversionistas y que otros empresarios volteen a ver a nuestro país, ¿no? Yo creo que ya hay muchísimas proyecciones, muchísimos estudios que posicionan a nuestro país como uno de los que ha tenido más crecimiento y también en el futuro, en estos próximos años que vienen, también como el mejor para invertir, para hacer negocios y bueno, creo que le va a tocar a Claudia Sheinbaum seguir esta política que ha implementado el presidente López Obrador y sobre todo reforzar también esta parte de estas urgentes reformas que se necesitan para seguir beneficiando a los que menos tienen, ¿no? Hablando de una reforma electoral, de una reforma fiscal, sobre todo, que es algo que no se ha hablado muchísimo, y también, como no, la reforma judicial, ¿no? También yo creo que algo que hay que decir siempre y que ha sido característico del gobierno de López Obrador es que todo esto se ha logrado sin crear ni aumentar nuevos impuestos, incluso se siguen subsidiando en muchos estados el IVA y el ISR, y todo esto solo haciendo que paguen sus impuestos quienes no lo pagaban, ¿no? Todavía faltan muchísimas cosas que arreglar del sistema fiscal para que sea progresivo y para que de verdad se le garantice pues este bienestar a los que menos tienen, pero yo creo que López Obrador ya ha hecho, o bueno, ha sentado unas bases súper importantes y que Claudia lo va a llevar aún más allá a partir de 2024, querido Manuel. Muchas gracias, Beatriz. Alejandro Torres, yo escucho a Pedro Ferriz de Con, estaba a punto de enojarme con él, pero como dijo, no me lo tomen a mal, pues la neta me tranquilicé, dije, no es para tanto, eso, pues sí, nomás quieren que le vaya mal a la economía del país. Y rescato el comentario del señor José Arenas que dice, es como decir que se muera mi mamá para cobrar el seguro. Y no encuentro un mejor ejemplo que este, ¿no? Para describir lo que dice Pedro Ferriz de Con. Antes ellos predecían, ¿no? Antes ellos jugaban al tarot, antes ellos eran los adivinos, antes ellos decían cómo se iban a mover los mercados, antes ellos asusaban a la población de aguas, como lo que dice Beatriz, compren dólares. Ahorita es como una danza de la lluvia para pedir que vaya mal. Sí es interesante cómo de repente ha ido evolucionando, ¿no? De cómo adivinar el futuro económico a pedir un futuro económico. Entonces, verlos en esta posición, Alejandro, por cierto, también para contextualizar estas dos noticias, las declaraciones del CEO de JP Morgan y los contratos de Musk en México a través de CFE, perdón, yo no los he visto en ningún medio de comunicación. No he visto a casi nadie en medios de comunicación que estén reportando esto. ¿Qué es lo que sí están reportando? Pues lo de Ferriz, desgraciadamente, ¿no? O sea, esto da más seco. Entonces, va interesante el análisis por los hechos y por la cobertura mediática. ¿Cómo ves? Sí, los medios están en otra realidad, no van a reportar los logros que ha tenido el país en materia económica desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y como siempre, pues van a esperar que haya una crisis
pero crisis las que había en el periodo neoliberal, crisis las que vimos al final del sexenio de Salinas cuando entró Zedillo, esas sí eran crisis. Y aunque no lo quieran aceptar, pues México está en el mejor periodo de estabilidad económica que ha tenido en los últimos 40 años. Y pues eso va a seguir mientras continúe una política económica como la que hemos tenido, mientras continúe el combate a la corrupción y lo que decía ahorita. Lo que decíamos de la reforma al Poder Judicial, pues es fundamental también para poder garantizar certeza jurídica incluso a las empresas que quieran seguir invirtiendo en México y que no lo habían podido hacer por la falta de certeza jurídica precisamente y por la corrupción que imperaba en nuestro país. Esto es sabido. No solamente afecta a los millones de mexicanos que la padecen todos los días, sino incluso afectaba a los inversionistas, a los principales inversionistas en México e incluso a los inversionistas extranjeros. Por eso, más allá de lo que diga Ferriz de Con y Chumel Torres, no, o sea, la realidad está ahí y está a la luz de todas y todos, y cualquier economista serio y cualquier inversionista que desee pues poner su dinero en México en los próximos años sabe perfectamente que las condiciones en México son mejores que nunca. Ahora, de lo que se trata en nuestro país, y como lo ha demostrado este gobierno del presidente López Obrador, es no convertirse pues en un centro de atracción de inversiones como lo trató de hacer el neoliberalismo, porque el salario mínimo casi se ha triplicado en este sexenio y ahora se trata pues de que México también pueda desarrollar capacidades propias para producir en México y que pues no seamos solamente la fábrica del mundo. Entonces yo creo que pues ya la realidad económica de nuestro país está mejor que nunca y eso es, entre otras cosas, lo que le está dando la fuerza a la cuarta transformación para continuar en este segundo piso. Gracias, Alejandro. Ahora sí, vamos con la carnita local. Dejamos a un lado este aficionismo a la geopolítica y vamos a temas domésticos. Tal vez una auténtica crisis, un desplome de lo que sí esperaba Pedro Ferriz, no se está dando en la economía, pero sí en las encuestas, concretamente del color azul. El día de hoy, Mendoza Blanco y Asociados, encuesta que hay que recalcar, domiciliaria, no es telefónica, domiciliaria de puerta en puerta. Pregunta el día de hoy, si hoy fuera la elección para presidente de la República, ¿por quién votaría? Total de encuestados, Eduardo Verástegui, 2.3%. Digo, es más de lo que actualmente tiene Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, Eduardo Verástegui, 2.3%. Samuel García, 9.5%. Vamos a ser generosos y se los vamos a redondear a un 10%, que para elecciones federales no está nada mal, desde mi punto de vista, siendo MC quien es como partido solitario. Xóchitl Gálvez Ruiz, PAN, PRI, PRD, 26.8%. Vamos a ser generosos, vamos a redondearlo a 27%. Claudia Sheinbaum Pardo, por el Partido Verde, por el Partido del Trabajo y por Morena, 61.4%. 60 puntos porcentuales. Según Mendoza y Asociados, hay una diferencia de 40 puntos porcentuales entre Claudia Sheinbaum y entre Xóchitl Gálvez Ruiz. Incluso si se añadiese Samuel García a la fórmula de Xóchitl Gálvez, si ese 10% se trasladara a Xóchitl, la diferencia aún seguiría siendo de 30 puntos. Beatriz, yo creo que o sea, no solamente fue el teleprompter lo que le cortaron a Xóchitl, ¿no? También las alas, y estamos a 72 horas de que inicie oficialmente el proceso electoral, ya en carácter de pre-campaña, y a Claudia, finalmente, como comunicador, estoy bastante agradecido de que ya no le vamos a decir coordinadora nacional en comités de la defensa de la cuarta, no, precandidata presidencial de Morena. Pregunta, ya con los spots de radio, de televisión, los tiempos que permiten las leyes electorales, ¿puede crecer Xóchitl o de plano es porque es la esperanza, ¿no? Es lo que dicen personajes como Fernando Belosarán, es que aún no han comenzado la temporada electoral, ¿no?
no sé si les convenga, porque también va a tener el mismo tiempo Claudia, y en una de esas se puede poner todavía peor. Beatriz, ¿cómo ves la reciente publicación de encuestas al día de hoy? 61 puntos porcentuales para una sola mujer, para Claudia Sheinbaum Pardo. Pues anunciaban con bombo y platillo que Xóchitl Gálvez iba a ser todo un fenómeno político, ¿no? Pero yo creo que lo único que resultó fenomenal es que nadie había caído así de rápido en las encuestas. Apostaban que la ahora ya próximamente precandidata del Frente Amplio por México, pues podía llegar a las bases como lo hicieron López Obrador, como lo está haciendo Claudia Sheinbaum, por ser una mujer, por ser supuestamente de izquierda, por ser también supuestamente de los pueblos originarios de nuestro país. Y bueno, le apostaban a esto para que Xóchitl pudiera conmover o por fin mover algo en las y los mexicanos, pero lo que vimos pues fue rotundamente lo contrario, ¿no? Vemos a una señora que es bastante incongruente, que miente, que es incluso pues muy grosera, que al principio les podía parecer a algunos chistoso, pero que ya también se vuelve pues un tema ahí totalmente fuera de lugar con todas las declaraciones que ha dado Xóchitl Gálvez. Vemos, más bien pudimos ver que plagió su tesis, que ella misma lo reconoció, que también se le ha comprobado todos estos casos de corrupción de cuando ella fue funcionaria ahí en la Miguel Hidalgo, de cómo otorgó contratos a las empresas pues de su familia y a final de cuentas de ella misma. Y bueno, yo creo que ahora que la veamos ya también en los spots, porque hay gente que incluso nos vamos un poco más allá saliéndonos de este círculo de personas que pues están informadas, que están viendo qué pasa gracias a toda esta politización. Hay personas que sí siguen pues convencidas de votar por Xóchitl Gálvez, pero no porque la quieran por lo que representa, ¿no? Sino con tal de no votar por Morena. Y bueno, aquí lo que va a pasar es que ahora que ya tengan todo este tiempo en radio y televisión, que además también ya se aprobó por parte del Instituto Nacional Electoral las fechas para los debates, pues yo creo que vamos a ver ahí la verdadera cara de Xóchitl Gálvez y entonces ya no les va a gustar tanto y a mí me parece que incluso podría rebasarla Samuel García, ¿no? Que creo que igual puede llegar a otras audiencias y que en los debates yo creo que se podría defender muchísimo más que Xóchitl Gálvez. Sin embargo, yo creo que ahí Claudia va a poder llegar incluso a otros públicos, a otros sectores que a lo mejor no han llegado porque pues vemos que es una candidata pues muy completa, ¿no? Incluso hasta López Obrador lo ha dicho y a mí me parece que lo único que va a pasar es que Claudia va a seguir creciendo, que es lo que hemos visto que ya es una tendencia pues prácticamente irreversible y Xóchitl se va a ir aún más para abajo. Ese es el único fenómeno que tiene la ingeniera. La ingeniera. Alejandro, La ingeniera 3 debates. corrupta. Que por cierto, yo no soy ingeniero, ¿no? Pero pues si vas a meter algo al horno con una pala, se supone que en teoría primero debes de sacar la pala para que se pueda cerrar el horno, ¿no? Cuestiones de metafísica que a lo mejor la mejor ingeniera de México no domina. Los debates presidenciales, Alejandro. 3 debates presidenciales. Dice la historia de este país que los debates sí influyen, puedes perder muchos puntos o puedes ganar muchos puntos. Pasó en 1994 con Diego Fernández de Ceballos, luego ahí se arreglaron para que desapareciera el señor. Sucedió con Vicente Fox en el año 2000, iba peleado, cerrado con Francisco Labastida Ochoa y de repente pasa el primer debate y decir cosas homofóbicas, al parecer fue bastante atractivo en el año 2000 y de repente Fox se va a las nubes. Casi sucede en el debate electoral del 2012 con Andrés Manuel López Obrador, ganó muchos puntos Andrés Manuel, desgraciadamente pues se sabe lo que ocurrió y honestamente en el 2018 pues no pasó absolutamente nada, las cosas permanecieron igual. 3 debates presidenciales, ¿alcanzará Gálvez a rescatar algo? 40 puntos, híjole, pues es como si, son 40 puntos, ¿no? O sea, es más, si hoy fueran las elecciones, sería mayor la ventaja de Claudia la que tuvo Andrés Manuel en el 2018. Entonces, se ve complicado por no decir desolador, pero pues la esperanza muere al último. ¿Le alcanza, Alejandro? No, yo creo que incluso espérate a los debates, a que sean los debates presidenciales, pues
ante la incapacidad que estamos viendo de parte de Xóchitl Gálvez para poder articular un discurso y una propuesta, incluso teniendo teleprompters, espérate a los debates en donde no va a tener la posibilidad de tener teleprompter, porque hasta donde yo sé, no está permitido que tenga ese tipo de herramientas para que la ayuden ahí en un debate presidencial. Entonces, pues frente a la capacidad que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, deja tú de la incapacidad que tiene Xóchitl Gálvez para poder pues defender sus ideas, defender el proyecto de corrupción que ellos representan en público. Frente a la capacidad que tiene la doctora Claudia Sheinbaum con su preparación y ya con la experiencia que tiene además debatiendo y mostrando y defendiendo el proyecto de nación en los medios, en cualquier espacio, pues espérate a que todavía pueda crecer mucho más, yo creo, la aceptación de la doctora Claudia Sheinbaum, tanto en los sectores de las clases populares, que es en donde más tiene apoyo la Cuarta Transformación, como en las clases medias, porque la razón de que la 4T y el proyecto que encabeza hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya dejado de crecer en aceptación pues en general, en la población en general, pues tiene que ver también con que cada vez más sectores, incluso de las clases medias, se han convencido de los beneficios que tiene este proyecto y que pues las mentiras y la campaña de desinformación que durante tantos años mantuvo la oposición, la hoy oposición en los grandes medios de comunicación del famoso peligro para México, pues se ha ido cayendo ante la realidad de lo que representa hoy este gobierno. Yo creo que incluso el perfil propio de la doctora Claudia Sheinbaum va a hacer que se convenzan mucho más esos sectores de las clases medias que se han negado todavía a participar, a votar en favor del presidente López Obrador, del proyecto que hoy encabeza el presidente López Obrador, de la 4T, y pues ante lo que representa Xóchitl Gálvez, que eso sí tiene mucho más para caer, pues yo creo que entre más se puedan saber los casos de corrupción que están escondidos en las filas del PRI, del PAN y de la propia Xóchitl Gálvez, sí va a haber muchos sectores de las clases medias que puedan pues desencantarse con el proyecto que pues habían estado siguiendo del PRI, PAN, PRD en los últimos años, y yo sí creo que hay un gran potencial de que pueda seguir incrementando el apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum y que históricamente tengamos pues una elección como la será la de 2024, en donde no solamente tendremos a la primera mujer presidenta, sino que seguramente será la elección presidencial en donde el ganador, en este caso la ganadora, será la más votada de la historia. Recordemos que Morena tiene una meta de 35 millones de votos, 5 millones de votos más que los que tuvo el presidente López Obrador en 2018, y pues por un lado se va a dar esta votación con el apoyo natural que está teniendo la doctora Claudia Sheinbaum y por otro lado con la gran capacidad de operación política que está teniendo la doctora en los 32 estados del país, incluida la Ciudad de México, en donde yo estoy seguro también que mientras más se conozca al perfil de Clara Brugada frente al perfil corrupto de Santiago Taboada, tiene mucho más que dar y también tendremos una victoria contundente en la Ciudad de México. Pero ese será tema para otra ocasión, que estoy seguro que será bastante pronto. Beatriz, Alejandro, les agradezco bastante que nos hayan acompañado este viernes y yo solamente pido, si solo le pediría una cosa a Xóchitl Gálvez, y es que en pleno debate se parara de la nada y le dijera a Claudia, tronándole los dedos, ¿acaso no conoces la Big Data? ¿Acaso no conoces el Internet de las cosas? Sería el ciclo Épico. Perfecto. O sea, sería, no sé, o sea, sería el ciclo de la política perfecto para que hubiera la transición en 2024 y además tendría toda la posibilidad del mundo. Ya ven que Xóchitl hace edificios inteligentes. Bueno, ojalá también incluyera personajes inteligentes en su equipo, pero bueno, no se puede todo. Beatriz, Alejandro, muchas gracias. Bet, ¿en dónde te podemos seguir en redes sociales? Gracias como siempre por estar aquí. Se cerraría todo el ciclo con lo del Internet de las cosas, ¿eh? Pues a mí me pueden encontrar en todas las redes como @betcastillo con @o, como aparece aquí. Siempre es un placer estar aquí en este gran programa que es Sin Máscaras. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están viendo y te mando un abrazo, Manuel. Muchas gracias por todo. También a Alejandro, siempre es un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Beatriz. Alejandro, te agradezco mucho. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales?
Muchas gracias, estimado Manuel. Pues un abrazo a toda la audiencia de todo el país y también especialmente a los migrantes, que yo sé que también nos ven mucho y que recibieron con tanto amor y con tanto cariño al presidente López Obrador allá en San Francisco. Y bueno, pues nos vemos en redes sociales como @Alejandro4T y un gusto siempre, como siempre, estar por acá en tu programa. Muchas gracias, señor Beatriz Contreras Castillo, Alejandro Torres. Un fuerte abrazo a los dos, cuídense mucho.